Ahora, para nuestros números de hoy, ¿verdad? Ya hemos llegado a la siguiente sección, que sería desde el 74 hasta el número 100, que van a ser 26 números. Obviamente no nos va a dar tiempo de analizar todos y cada uno, pero sí podemos ir examinando los que nos alcanzan, ¿no? Y principalmente, si les parece, aunque puede haber más comentarios y todo esto, voy a siempre empezar diciendo según lo que subrayé yo. Sí. Okay. Tomando en cuenta lo que hicimos este ejercicio al inicio de las primeras clases, en que leyendo todo el número, leyendo todo el párrafo, pues, tratar de ver cuáles son las frases fundamentales, centrales, y luego dentro de esas frases centrales tratar de recoger lo que podría sintetizar eso. ¿Por qué? Porque si subrayo lo que es importante, subrayé casi todo el libro, porque casi todo es importante. ¿Okay? Entonces no es sobre subrayar lo que es importante, es tratar de subrayar lo que podría sintetizar cada número, para que luego, regresando al número, con toda rapidez identifico el tema y el núcleo de este mismo número. ¿Okay? Esa es la idea de este ejercicio. Y la idea es tratar de hacer el ejercicio en casa antes y aquí ir comprobando o viendo y hasta podríamos discutir si no, y hasta qué punto. Y tratar, ¿por qué? Porque ese ejercicio de sintetizar requiere primero que lo haya leído, eso ya es ganancia. Luego que haya yo analizado, es decir, veo que sí, que no está diciendo este número. Y analizando qué dice. Y luego sintetizando eso, tratar de llegar a un síntesis de esto, ¿no? Bien, sin más, la última parte, donde dice, Dios quiso lo revelado se conservara íntegro y fuera transmitido. Ahí están mis 10. ¿Okay? De esta forma llegué a mis 10 y creo que es síntesis, ¿no? Porque incluso, esta frase primera, ¿no? Es buenísima, pero es que es 1 Timoteo 2:4, ¿no? Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Amén. Y, pero padre, yo subrayé eso. Ok, sí, pero está hablando de conservar estas cosas de la fe también, entonces por eso el número habla más que solo eso. Ok, por eso no subrayé la primera, subrayé más tarde, porque es más completo. Ok. ¿Alguna otra sugerencia? ¿Alguna? ¿No? Bien, porque Cristo también es preciso que Cristo sea anunciado, etc., ¿no? Okay. Bien, y ahora ya empezamos una sección que se llama la tradición apostólica. ¿Okay? La tradición apostólica, es decir, ¿qué es lo que a partir de los mismos apóstoles nosotros tenemos transmitido hasta nosotros, nuestro día de hoy, ¿no? Es impresionante saber eso, ¿no? De que somos parte de todo un proyecto de Dios que empezó con Cristo, pues, con el grupo de los apóstoles mismos, ¿no? Y de hecho, luego llegaremos a eso, a darnos cuenta de que existe un credo, se llama credo de los apóstoles, porque tiene la doctrina desde el siglo I. O sea, ya está al inicio del siglo II, ya está dicho, ya lo tenemos hasta formulado. Entonces significa que todo lo del siglo I ahí está. Okay, bien, aunque lo formularon al final ya en el siglo II. Entonces número 75. Ahora dentro de esto de la tradición apostólica, ¿no? Y la primera frase es donde yo saqué mi síntesis. La primera frase, donde dice, Cristo, plenitud, mandó a los apóstoles predicar a todos. Es que mandó a los apóstoles predicar a todos, ya son 8. Entonces, Cristo, plenitud, ya son mis 10.
tratando de limitarme, ok, tratando de limitarme a 10. Eso es la tarea es eso, ok. ¿Sí? Por eso me quedé, por eso salté algunos, etcétera, etcétera, pero ahí está, ¿no? Y si quieres añadirle evangelio, pero ya serían 11, ¿verdad? Ok. No, Sí. ¿cuál es el resumen? ¿Perdón? ¿El resumen cuál fue? El resumen El es, síntesis. Cristo, plenitud, mandó a los apóstoles predicar, y si quieren puede ser, Ahí es donde voy. A todos los pueblos. sí, todos los hombres, dice. O a toda la humanidad. Dice todos los hombres. Pero, y podría quizás predicar y poner evangelio en vez de a todos, ¿no? Entonces ya son 9 en vez de 11. Ok. Sí. Okay. Pero lo importante para mí es, dice, a los hombres. O a todos. Si no lo dice ahí, después lo dice. No, sí lo dice ahí. No, dice, bueno, no dice pueblos, dice todos los hombres en este caso, ¿no? Pero obviamente los hombres forman pueblos. Entonces, si prediqué a todos los hombres, estoy predicando a todos los pueblos. O a toda la humanidad. O las naciones. O a las naciones también. Pero dice aquí todos los hombres. Entonces, es decir, los humanos, pues. Acuérdense que hombres significa hombres y mujeres, ¿eh? Yo no soy, no somos de estos ideólogos, ¿no? Las ideologías, no, usamos el español como fue escrito, como lo hemos estado usando, ¿no? Ok, bien. No solo hombres en cuanto a varones, sino hombres y mujeres, pues, hombres en cuanto a hombres y mujeres, ¿sí? Ok, y luego la predicación apostólica, es la siguiente seccióncita, que el número 76, ok. Y aquí yo puse un poco resumiendo de la frase y luego las otras dos palabras claves, ¿no? Entonces, transmisión del evangelio según mandato, 2 maneras, ¿ok? Son 7. Oralmente. Ya son, exacto, oralmente y luego por escrito. Ahí son mis 10. Muy bien. Sí, muy bien. Okay. Y entonces, y todo lo otro, pues ya son explicaciones de esto mismo, ¿no? Entonces, sí, logramos una síntesis, ¿eh? Bien, ok. Sí, digo, eso fue muy sencillo quizás, pero ahí está, ¿no? Y obviamente ahí está esta cita de Dei Verbum. Dei Verbum es uno de los documentos del Concilio Vaticano II. Hermoso, porque dice, los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Entonces tenemos efectivamente el Nuevo Testamento, son estos mismos apóstoles y los de la iglesia primitiva, poniendo por inspiración del Espíritu Santo, poniendo el mensaje, poniendo por escrito el mensaje de la salvación. Okay. Entonces es muy bonito eso. Entonces tenemos la predicación apostólica y luego continuada en la sucesión apostólica, es la siguiente sección, ¿no? Bueno, el siguiente apartado, que empieza el número 77, ¿no? Y otra vez, primera frase, pero otra vez parafraseando, ¿no? Y dice, para que este evangelio se conservara, apóstoles nombraron sucesores obispos. Okay. Para quedar con mis 10 y solo 10. Okay, entonces, digo, podríamos... ¿Lo puede repetir, padre? Sí, cómo no, con mucho gusto. Y dice, para que este evangelio se conservara, y luego, apóstoles nombraron sucesores obispos. Y hay una curiosidad. Hay una cosa aquí interesante porque los obispos son los sucesores de los apóstoles. Amén. El sucesor de Pedro es el Papa. Y los otros obispos son sucesores de ¿quiénes? No sabemos. Son sucesores de uno de los apóstoles, ¿de cuál? No sabemos. ¿Okay? Pero de uno de los apóstoles, eso sí.
Los arzobispos en jerarquía, ¿cómo es? Con Es los- arriba de obispo. Arriba de obispo. ¿Y arzobispo sigue cardenal? Bueno, cardenal es incluso también el arzobispo normalmente es porque es encargado de una región de diócesis. No solamente su diócesis, sino región de diócesis. ¿Okay? O realidades así eclesiales, ¿no? Y cardenal es un título honorífico que se da, antes se daba a quien el Papa quiso, ¿no? Y a veces ni siquiera eran sacerdotes. Pero últimamente con el cardenal Ratzinger y así cuando decidieron, o sea, se decidió en la iglesia que si un cardenal no es obispo, se le ordena obispo. Para que sea también esté pegada siempre a la sucesión apostólica, el cardenalicio. Y normalmente el cardenal es es Autoridad título superior. honorífico normalmente por algún logro a favor de la iglesia. Por ejemplo, yo conocí, mi maestro de Biblia, el que nos dio clase de Paulinos y nos dio clase clase que daba él, yo estaba. El Papa Juan Pablo II lo hizo cardenal por todos sus estudios a lo largo de toda la vida, ya era viejito. A lo ¿Fue largo en de toda Estados su Unidos vida. o México? ¿Mm? ¿Fue en Estados Unidos o México? No, fue en Italia. Ah, en Italia. Sí, eso es en Italia. Y nosotros hasta tuvimos festejo, ¿no? Después de que el Papa lo instituyó como cardenal en los comicios. Nosotros un día, teníamos clase, creo que era martes, entonces un día martes, entre clase y clase, tuvimos un festejo así en toda la universidad, y así en el hall, con micrófonos, etcétera, todos así, le festejamos, le damos el aplauso, etcétera, etcétera. Y nosotros pensando, bueno, entonces clase libre y nosotros ya, ¿no? Unas galletas y no sé qué, etcétera. No, él dice, bueno, vamos a clase. No por nada. ¿Cuál era su nombre? Él es Alberto Vanois. Es belga. Ya mayorcito, mayor. Él hizo, la verdad, él transformó el estudio, por ejemplo, sobre la carta de los hebreos. El esquema actual que se usa es el esquema que descubrió él. Pues literal, es un avance colosal sobre lo que se estudiaba antes. Yo veía en la Biblia, si tú tratas de ver en las Biblias más antiguas, cuando a veces ponen esquema, lo ves y dices, no encuentras ni pies ni cabeza en ese esquema, ¿no? Obviamente, y yo así, qué difícil es, ¿por qué es tan difícil? Y es porque siempre lo estaban tratando de verlo de forma lineal, y no es lineal, es circular. La carta a los hebreos es una predicación que se envió como carta, porque sí tiene una introducción y un final de carta, pero la doctrina en medio es un discurso concéntrico, tiene un centro. A ver, Biblia, bueno, ya que estamos en tema, Biblia, Hebreos 9:11. Vean ustedes esto, Hebreos, es catecismo, Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 11. A ver, ¿alguien la tiene? ¿No? A ver, José Luis, no sé, Pero ¿alguien? estando ya presente. Ok, aquí está, a ver. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ahí está, ok. Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote del templo celestial. Eso es el centro. Y alrededor, justo antes de eso, diríamos, si quieren, lo llamamos tema A,
1, justo después de ese versículo, tienes el mismo tema A, pero desarrollada más diferente. A, B, o A2. Esto es A1, A2. Y justo antes de A1, tienes otro tema, B1, que corresponde a que después de A2 está B2. Ese mismo tema de B1 desarrollado diferentemente en el B2. Es concéntrico. Y el centro es 9:11. Y además, si cuentas los versos, es un verso descentrado por un versículo del centro exacto de versículos. Ahora, los versículos se escribieron después. Pero para que veamos la perfección de la academia con la que hemos estudiado la Biblia. Bueno, nuestros hermanos, pues, ¿no? Y pues Cardenal Van Juan, no por nada, es bien parte, no poca, de esa realización, no por nada lo hicieron cardenal. Las décadas dedicadas al estudio y enseñanza de la Biblia, específicamente las Paulinas y incluso esta carta a los hebreos, tiene varios libros, etc. Sí. Hablando de los apóstoles. Hablando de los apóstoles. No sé si se escuchan las preguntas sin micrófono. Ahí voy. Hablando de los apóstoles. Ahora sí. Sí, hablando de los apóstoles, porque se fueron a predicar el evangelio a todos los pueblos. Sí. Bueno, sabemos, es muy conocido, creo, ¿verdad?, que Pedro terminó en Roma, en Italia, a Pablo en Turquía, perdón, Juan en Turquía, Pablo al final llegó a Roma, también a Italia, Santiago creo que se fue a España, Y luego. pero, bueno, y regresó a Jerusalén. Y murió en Jerusalén. Y murió ahí, claro. Pero ya de los otros, ¿alguna idea dónde? Sí tienen. Yo no lo tengo en la memoria. No, pero Pero sí están todos contados, ¿eh? Uno en Ravenna, otro en India, otro, o sea, sí están contados, o sea, ya se tienen noticias de los restos, etcétera, de cada uno de los apóstoles, cada uno. bueno, alguno ha de haber ido a África, otro en India, que ya es Asia. ¿Esta cosa? Y- Sí. Es muy interesante, ¿no? Toda esta realidad. Pero no es que los apóstoles tocaron cada kilómetro cuadrado del mundo, ¿no es cierto? No, Pero la predicación de la palabra probablemente sí ha llegado ya. porque fueron dejando obispos, Sí, por eso. Dejando organizados zonas, Seguidores. etc. Por ejemplo, esta semana nosotros celebramos, los que lo sé querían. porque ya preparé mi homilía para esta fiesta, ¿no? No sé si fue el lunes, bueno, en San Oscar en la lengua de allá, ¿no? Resulta ser que él es del siglo IX, nació en el 826 y murió en el 865. Llegó a ser obispo de Dinamarca, lo que es hoy Dinamarca, y Suecia. Y dicen que tuvo más éxito en Suecia que en Dinamarca, pero no. Murió a los 39 años. Habiendo sido también ya obispo, predicador. O sea, imagínense este testimonio de hombres, etcétera, de antes. Ahora estamos hablando del siglo IX, o sea, los años 800. Ya estaban predicando y moviéndose por toda Europa, por todos los lugares que podían llegar. Eso es lo que me impresiona, ¿no? Y ahí están, ¿no? Hombres dedicados a eso, ¿no? Entonces sí, es muy bonito estos testimonios. Y hoy San Felipe, ¿no? Mexicano que se fue de misionero a Filipinas. A eso vamos a compartir la fe con esa gente, ¿no? 1500. Bueno, murieron en 1597, ¿no? Dijo una homilía que naufragó. Naufragó en Japón.
es que estaba viniendo de regreso a México para ordenarse sacerdote. Cuando naufragó en Japón, justo en la persecución de San Pablo Miki y compañeros, que celebramos mañana. Okay, entonces hoy San Felipe de Jesús, este es el día, y fue celebrado y feriado aquí en México. ¿Por qué? Porque es nuestro único santo durante siglos. Y ya lo robaron la fiesta para poner el día de la Constitución. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Y cuántos saben que hoy cuántos sabían que hoy, sin que yo le dijera, que hoy era la fiesta de San Felipe de Jesús? Lograron borrar el nombre de ese santo allá en el pueblo de hoy, porque es la fiesta de la Constitución. Para que veas, la obra de masones, ahí está. Ahí está, una de las obras. Feriado en México, ¿no? Festejados, por eso digo, en México DF, de donde él es solemnidad, feriado. O sea, ¿por qué? Porque es santo de México. Bien, okay. Y además del México naciente, 1597, o sea, Sí, Guadalupe fue en 1531. Sí. Padre, pero ¿desde cuándo se empezó a festejar en México? No sé. O sea, fue 1500... Él fue canonizado en 1862. Canonizado. Okay. Pero muchas veces, antes de ser canonizados, ya hay culto. Por ejemplo, San Juan Diego, ha habido culto a él. O sea, él fue canonizado en el 1993, creo. Canonizado. Pero él es de 1530. Su canonización fue muy reciente. 400 años sin ser canonizado. Pero todo ese tiempo sí fue venerado, sí fue considerado. Así su realidad, así como un varón así santo, ¿no? Pero, o sea, no canonizado, pero tampoco en los altares, etcétera. Pero sí, como que venerado por el pueblo, sí. Incluso en vida de él. Venían a platicar con él. Iban a Tepeyac, sí, para ver a la Virgen y para platicar con que lo había visto. Pues sí. Y él así se quedó así como barandero del santuario. Vivía ahí. Y barría y abría. Y él así como pasó sus días como si fuese monje, pero sin tener los estudios, etcétera, de monje. Nada más así, porque pues ¿dónde más me voy a dedicar? Aquí estoy, eso es donde vi a ella, eso es donde quiero quedar, eso es donde... Y la gente quería practicar con él también, etc. Entonces fue venerado, fue considerado mucho antes de ser canonizado. Igual San Felipe, pero no sé, habría que investigar exactamente qué fecha. Deberíamos poderlo hacer en internet, a checar específicamente esa fecha. Quizás terminando aquí lo podemos abrir y checar a ver qué dice Siri o Alexa o cuál es. Sí. ¿Y quién es Alexa? Alexa. No, perdón, Siri. ¿Y quién es Alexa? No, Siri, que no sé, hable con Alexa. Si hay una cosa así, que bueno, parece que... Si quieres saber, pregúntale a Alexa. Ya se me olvidó. 78. ¿Dónde estamos? 78. Gracias. 78, pero y sin Alexa aquí. Parafraseando otra vez, ¿no? Dice, transmisión viva y saltando, tradición en cuanto distinta de la Sagrada Escritura. Okay, ahí está. Transmisión viva, tradición en cuanto distinta de la Sagrada Escritura. Porque está hablando de eso, ¿no? Él dice que esta transmisión viva, llevada a cabo por el Espíritu Santo, es llamada, así se llama, la tradición en cuanto distinta de la Sagrada Escritura. La transmisión viva del Evangelio, es decir, la predicación y la sucesión de los apóstoles. Entonces, además de la Biblia, sí tenemos la tradición.
Y la misma Biblia habla de la tradición. Es que esa es la cosa. Eso es donde se equivocó, bueno, si realmente lo dijo, y parece que sí lo dijo, Lutero cuando dice sola escritura. Se equivoca. Porque sola escritura queriendo decir que solo es verdad de fe lo que está en la escritura, ¿no? Para que eso sea verdad, ¿qué se necesita? Es una pregunta más apologética que bueno, del catecismo, pero venga. Tenemos que también leer el catecismo usando nuestro coco, ¿ok? Que alguien le escribió, él sí estaba Ok, inspirado por Dios. sí, Que la mente pero de para que Dios- esa frase sea verdad, solo es verdad lo que está en la escritura. ¿Qué se necesita para que esa frase sea verdad? Que Dios Por esta misma frase. escribió la escritura. No, bueno, Tiene pero que estar la misma frase ahí. la misma frase dice algo que por lo tanto, si no se cumpla, la misma frase no se cumpla. Es decir, solo es verdad lo que está en la escritura. Si esta frase, solo es verdad lo que está en la escritura, si esa frase no está en la escritura, ella misma no es verdad. Se autoelimina. Se autoelimina si no está en la escritura. Y eso no Y está en de la hecho escritura. no está en la escritura. Hagan la búsqueda, yo hice la búsqueda, no está. ¿No está cuál? La frase, solo es verdad lo que está en la escritura. Esta frase no está en la escritura. Es más, hay una parte de la Biblia donde dice que no todo lo que pasó Gracias. está escrito en Gracias, la Biblia. gracias. Es más, no Ok. solo uno, hay dos lugares en la ¿Dos? escritura donde lo dice. Sí. Y los dos son mínimo dos, los dos que conozco así rápido, son de ambos en San Juan. San Juan capítulo, A eso iba, ¿no? De que Muchas otras cosas. Capítulo. San Juan lo estableció de que muchas de las cosas Muchas cosas. no estaban. exacto, Jesús hizo otras muchas cosas que no están escritas aquí. Ajá. ¿Ves? La misma Biblia habla de una tradición fuera de la Biblia. San Juan fue el que escribió eso. Sí, Sí. San Juan. En el final del capítulo 20 y final del capítulo 21. 20, 35 y 21, 25, algo así. Padre, ¿se sabe quién fue el primero que escribió, bueno, no escribió, Sí. la Biblia, digamos? Bueno, el Nuevo En el Testamento. Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Probablemente es Marcos. Porque cuando San Pablo en Corintios está escribiendo, no, perdón, cuando Mateo. Pablo escribe a los de Tesalónica, él dice que probablemente la primera carta es Tesalónica porque él está en Atenas y está solo en Atenas y ya extraña a la gente y extraña a los suyos. Dio un gran discurso y dos se convirtieron, Dionisio y unas mujeres y así. Entonces está desesperado ahí en Atenas. Poco tiempo faltó para que se fuera a Corinto. Y escribe dos cartas a Tesalónica, donde él había estado antes. Y dice, tráigame los pergaminos y los lleve. Es decir, hay algo ya escrito. Y sabemos, bueno, por la escolástica, ya que se ha hecho la academia de estudiando sobre la Biblia, ese parece ser que fue Marcos. El primero en escribir, el primer evangelio, la primera escritura del Nuevo Testamento sería Marcos. Y segundo sería las cartas a los tesalonicenses. ¿Las cartas qué? A los tesalonicenses. Esa carta que Pablo escribe, dice, tráigame los pergaminos. San Pablo. Tráeme a Marcos, tráeme los pergaminos de Marcos, lo que escribió Marcos. Digo, se entendería, ¿no? O sea, después ¿Y Pablo, Lucas? digamos. ¿Perdón? Después sería Pablo. No. Bueno, Pablo, las dos cartas a Tesalónica. ¿No? La carta a los tesalonicenses es, por lo tanto, entendemos que es después de esos pergaminos, y esos pergaminos serían Marcos, ¿no? Pero Pablo vive ¿cuántos años después de Cristo? ¿Como 50? No, más, ¿no? No, 34. Ok. Murió en el 64, creo. Y Pedro en el 67. Ok. Pero Pablo no fue contemporáneo de Jesús.
No. Bueno, contemporáneo en el sentido de que estaba vivo en el tiempo, sí, pero no conoció a No lo Jesús, no, conoció. no lo conoció. Pero pues 35 años después, por supuesto que se seguía hablando de eso. Sí, lo más probable es que sí, Sí. sí estaba ya vivo cuando vivía Jesús. Oye, Marco fue el que estuvo con San Pedro, ¿no? Con Pedro. Y Lucas fue con Pablo. Ah, correcto. Ahora, no sé si es verdad, pero Marcos de chiquillo fue el que se asomó donde era la última cena, que su papá, el que organizó el asunto de la última cena. Por eso estaba ahí escondido Sí, no me sabía tras ese cortinas. ¿Verdad? No, bueno, Y, alguna sí, vez escuché. sí, y luego también parece ser, bueno, han tratado de también identificarlo con el que estaba con nada más una sábana así, vestido así ahí en Getsemaní, cuando estaban tratando de agarrarlo y él dejó la sábana y se fue desnudo. Pero a mí no me lleva, ¿no? Dicen que quizás podría haber sido Marcos, ¿no? Bien, ok, son cosas, ¿no? Bien, y pues ya estamos sobre el Dice tiempo. que Mateo- Transmisión viva, entonces, y si les parece nada más la última de esta seccioncita, y ya terminamos, ¿no? Continuando sobre la sucesión apostólica, 79, ¿no? Que sería, saltando la primera frase, así, segunda frase, o segunda sección de la frase, dice, Dios sigue conversando siempre, voz, evangelio resuena en la iglesia. Ok, entonces Dios sigue conversando siempre, Conservando, ¿no? conversando Conversando. siempre. Conversando. Creo que dice conversando, ¿no? Sí, no. Sí. Bueno, aquí Conservando. sí dice conservando. Bueno, no sé si sea- Conservando. Aquí conversando. Ah, es que él tiene el de ellos y este es el actualizado. Sí, aquí dice conservando. Ahí dice conservando. Sí, sí, sí. Bueno, Probablemente es conservando, ¿eh? sí. Sigue conservando. Sigue conservando. Sigue conservando siempre, Ujú. con la sociedad, voz, evangelio resuena en la iglesia. Sí, porque que Dios sigue conversando, pues no, conservando. Sí, suena mejor conservando, pero aquí sí dice conversando. Aquí Yo también. también. Hay Es una por forma las de versiones, saberlo. Es por las Es por las versiones. versiones, ¿no? Sí, no, bueno, puede ser un error también, un error de dedo, ¿no? de dedo. La dislexia. Sí, pero sí hay una forma de saberlo. Si me da un momento, Sí, claro. lo vamos buscando. ¿Qué número es? 79. 79. Vamos a ver. Es que tengo la versión oficial en latín. Sic communicatio sui ipsius, quam pater persum verbum in Spiritu Sancto effici, presens atque, presens atque activa permanent in ecclesiae, Deus qui olim locutus est, sine intermissione, cum dilecti filii sui sponsa colloquitur. Conversando. Comunicando. Pues y- eso es hasta- Colloquitur et Spiritus Sanctus per quem viva vox evangelii in ecclesia et per ipsam in mundo resonant eso es lo malo de... Griego, Es que Pero ahí está, ¿no? Padre, Coloquio, ¿no? una pregunta. Sí, hablando. ¿Por qué, o sea, si los apóstoles y San Pedro terminaron en Roma, Sí. Bueno, los apóstoles, Pedro y Pablo. Pedro y Pablo, y era el Imperio Romano y el lenguaje era el latín, Paulatinamente ya llegó a ser en latín, sí. o los romanos hablaban griego? Sí. O sea, el lenguaje Es de decir, los romanos era el griego. En el inicio, al inicio del Imperio Romano, solo los magnates sabían latín. Y luego llegó al vulgus, llegó a la gente.
pero al inicio solo los jefes, Los del poder. los nobles y todo esto usaban latín. Los Pero- griegos y los romanos hablaban lo mismo. Bueno, todo el mundo en aquel entonces hablaba griego, en todo el mundo, como hoy inglés. Digo, no es que todos hablen inglés, pero si quieres comunicarte con las más número de personas así en general, Es inglés. va a ser en inglés. Pero paulatinamente se fue tomando lugar el latín. Y cuando ustedes estudiaban en Roma, ¿estudiaban en latín o en griego? No, ninguno. Nosotros en Italia. Pero Monseñor Pedro Pablo, la generación de ellos era en latín. En latín. Sí, él comenta cosas así directamente de clases, directamente de los profesores, cosas que decían. Y no, chistoso, porque imagínense, oyes estas frases, etcétera, y se te quedan, porque es, así queda claro, entonces se te quedan, ¿no? Como esas frases famosas en nuestras vidas, ¿no? Camarón que se duerme, ¿no? Todos lo tenemos esas frases, ¿no? Pues algo así, pero en latín, imagínense, y él de repente saca una cosa de estas, ¿no? Y todos nos reímos con él, ¿no? Porque, bueno, los que sabemos latín, los que... ¿no? Pero antes se oficiaba la misa en latín, Sí, ¿no? claro. Antes todos los sacerdotes sabían latín, Sí. todos. ¿Y cuántos lenguajes domina usted? Dominar. O Lo que es dominar, Solo dos. lo que es dominar. A ver si el español. Pero sí, gracias a Dios sí he tenido la oportunidad de estudiar y eso, ¿no? Y de hecho doy gracias a Dios, ¿no? Y el hecho de también seguir estudiando ha hecho la diferencia para mí. No, yo no soy de los iluminados, ¿no? Y nunca fui. Pero como he seguido estudiando, ya después de décadas, pues como que las cosas se te quedan. Y nunca dejé el griego, nunca lo dejé, siempre sigo. Y es más, yo hasta en mi teléfono tengo la Biblia también en griego. Y así, en hebreo estoy también tratando de, ¿no? Y en latín desde luego, ¿no? Y hasta mi breviario en latín y todo. ¿Por qué? Para mantenerlo, ¿no? Y gracias a Dios, ¿no? Más o menos uno puede seguir. Por ejemplo, seguir el catecismo también en latín. Y ahorita yo quería este año, pero ahora que con el catecismo y esto, pues ya tuve que dejarlo. Pero este es el año de 800 años de Santo Tomás de Aquino. Yo quería comenzar a leer la Suma, pero en latín, para ir paulatinamente el tiempo que me quede, también estudiándolo, etcétera, pero obviamente en latín, ¿no? Porque él escribió en latín, entonces, ¿cómo no? Sí. Sí, es conversando, porque aparte aquí dice que sigue conversando con la esposa de su hijo amado. O sea, el padre sigue conversando. En este mismo número 79. Y luego dice voz viva y cosas así, entonces sí. Conversando, y además, pero dice colloquitur, o sea, está clarísimo que desde el latín sí es hablar, ¿no? Conversar. Bien, pues ahí está, ¿ok? Entonces sigue conversando siempre. Voz, evangelio resuena en la iglesia, es lo que subrayé. Y eso es donde terminamos. Si les parece, así hasta el 79 es donde pudimos ver hoy. Ahora, la clave aquí sería ya para la próxima vez saltar sería del 101 al 119. Menos numeritos, menos esta vez, ¿ok? 101 al 119. Es la tarea. Para la próxima semana, Dios mediante. Puede ser. Puede ser que van a tener ustedes, sí, puede ser que ustedes van a tener doble descanso la próxima semana porque parece ser que a lo mejor no voy a estar aquí. Próximo miércoles no voy a estar. Okay. Entonces, Pero el lunes sí. Pero el lunes, lunes sí estoy. Lunes sí, Viernes con apologética y Sí, miércoles. y viernes sí, Bueno, pero entonces, miércoles no. Miércoles ya no. del ok. 19 al 4. Al 50. No, seguimos con Sí, esas, ¿no? viernes, ajá. Ah, Ok, sí. Pero dijo, entonces solo un miércoles. No, dos. Uno. Voy a perder el próximo miércoles. Ok. Y ese miércoles, ¿cuál sería? El miércoles que no va a venir, ¿cuál sería la tarea? Si
¿Se explicó? Quieren seguir doble, Pues sí, porque vamos. porque ya no lo vamos a ver estas. Ah, buen punto. No, pues no. Está bien. Ok, pues hasta 119, ¿ok? 101 a 119. Ok, perfecto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Cristo, Rey nuestro, Reina de los apóstoles, Rey de nosotros, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues buenas noches.